Bueno, buenas tardes para todos. Espero que estén todos muy bien. Hoy les propongo hablar sobre el tema iglesia y lo vamos a hacer por medio de cuatro puntos. El primero, la iglesia en el centro del plan de Dios. Desde el inicio, el catecismo aclara que la iglesia no es una creación humana, ni tampoco una idea de los apóstoles, sino que cuando hablamos de iglesia, hablamos de Cristo, ya que ella es su cuerpo, este, su esposa, su instrumento en el mundo para poder continuar con la obra de la salvación en la tierra. El catecismo utiliza una imagen muy fuerte, se las comparto, es que la iglesia nace del costado traspasado de Cristo en la cruz. Y es eso, la iglesia surge de este amor entregado por Jesús en la cruz para formar un nuevo pueblo. El segundo punto que les propongo es pueblo de Dios en camino. Muchas veces hemos escuchado y hasta la hemos nombrado a la iglesia como pueblo de Dios. Y qué bello nombramiento, porque nosotros no somos creyentes aislados, sino que estamos invitados, estamos llamados a caminar juntos. Dios nos invita a caminar juntos. Y eso es la iglesia, es el pueblo peregrino que avanza en la historia guiado por el Espíritu Santo con la mirada puesta en el reino. El catecismo nos recuerda que la iglesia es el germen y comienzo del reino de Dios en la tierra. Es eso, la iglesia no es el reino de Dios, sino que lo anticipa. Em, por eso todo lo que hace, celebrar, servir, enseñar, acompañar, lo hace desde su dimensión escatológica, ¿sí? Apunta al final de los tiempos, en donde todo será recapitulado por Cristo. El siguiente punto, el Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no tendría vida. Y el Espíritu es quien la prepara desde el Antiguo Testamento, la manifiesta en Pentecostés y la renueva constantemente. Él da los dones y los carismas, también mantiene la unidad y la anima a la misión. La Iglesia no se apoya en fuerzas humanas, sino en la acción de Dios. Por eso, si bien está formada por nosotros, humanos, frágiles y pecadores, no pierde nunca su esencia de ser santa. Y esto lo hace guiada por el Espíritu Santo, animada por el Espíritu Santo. Y el último punto, para cerrarles, quiero compartir un pequeño texto muy enriquecedor, espero que lo disfruten tanto como yo. La iglesia en camino hacia su plenitud. El catecismo nos recuerda que la iglesia aún no está terminada, está en camino. Vivimos un tiempo de espera activa, con esperanza. ¿Y qué hacemos en ese tiempo? Vivimos en la tensión entre lo que ya es, la gracia, la fe, la comunidad, y lo que todavía no, la plenitud del reino. En medio de ese camino, estamos sostenidos por el Espíritu, por los sacramentos, por la esperanza y por la misión de ser luz en medio del mundo. Muy bien, continuando con la exposición que hizo Valentina, en base a algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, yo voy a tocar un poco el tema de las notas, como se llama, digamos, antiguamente, o sea, las propiedades de la Iglesia, que como dice la Confesión de Fe, el Credo, que es una santa, católica y apostólica. Entonces, en esta exposición voy a tomar dos propiedades, que es santa y apostólica, para en el próximo hacer una, que es una y católica. Son propiedades, digamos, que se complementan mutuamente en última instancia, digamos, ¿no? No son cosas separadas, digamos, ¿no? Y lo importante es que nosotros en el credo lo confesamos así. Creo la Iglesia, una santa, católica y apostólica,
Y esto también lo dicen todos aquellos que creen que hacen la misma profesión de fe, que no pertenecen plenamente a la Iglesia Católica, como vamos a ver. Bueno, la Constitución dogmática del Vaticano II se llama la Lumen Gentium, o sea, luz de las gentes. En el número 8.2 afirma: esta es la única Iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una santa católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara. Esta es la única Iglesia de Cristo, digo, ¿no? Que tiene estas propiedades o estas características. Ahora, como decíamos, la primera, digamos, nota o propiedad es que es santa. Eh, Ahora, es santa porque participa, digamos, de la santidad misma de Dios. ¿M? En el fondo, la santidad en el Antiguo Testamento, sobre todo, que el de este hebreo es kadosh, significa separado. La santidad consiste en el misterio mismo de Dios, que no se puede confundir con nada creado, con ninguna criatura. Eso es la santidad, digamos, como tal, ¿no? Por eso siempre, ante el misterio de Dios, la reacción espontánea es caer de rodillas, como Moisés, ¿no? Cuando se va acercando a la zarza que arde, dice: descálzate porque estás pisando terreno sagrado, ¿no? Es como que a medida que se acerca a Dios, se acerca a este misterio que atrae y que repele de alguna manera también. Ahora, como tal, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 7:6 dice: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Entonces, es propiedad exclusiva de Dios entre todos los pueblos de la tierra. La santidad, si se define separación, al comunicarse al pueblo de Dios, hace que el pueblo también sea separado del resto de las naciones, digamos, ¿no? En ese sentido es santo. Como vemos, la noción de santidad acá primariamente es en el ser de la divinidad de Dios. No es moral en principio, o sea, la santidad moral es una consecuencia de pertenecer a Dios mismo, ¿no? Participar de su santidad. Bueno, en el Nuevo Testamento ese refuerza todavía porque se trata de la comunicación misma de Dios Trino a su iglesia. ¿M? Donde su santidad se comunica como salvación de los hombres. Lo dice San Pedro, primera carta, capítulo 2, 9, 10. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. De ahí que San Pablo en 1 Corintios 1:2 dice: saluden a la iglesia de Dios que reside en Cristo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Evidentemente que esa santidad que recibimos como participación o comunicación de Dios nos exige a todos nosotros corresponder también con una santidad moral. San Pablo dice: porque esta es la voluntad de Dios, que vivan como santos y consagrados a Él. O en 1 Tesalonicenses 4, también en Efesios 1 dice: nos ha elegido en Él, o sea, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Por lo tanto, esta santidad que nos comunica por el bautismo y lógicamente por todos los medios de salvación, fundamentalmente la Eucaristía, la oración, etcétera, exige de nosotros una correspondencia mediante el perfeccionamiento espiritual, perfeccionamiento moral, digamos, ¿no? Estamos llamados a la santidad en ese sentido. Evidentemente que la iglesia en sí misma es santa y los padres antiguos hablaban que la iglesia es santa y pecadora. Bueno, el Concilio Vaticano II evita esa expresión de que es pecadora, porque ciertamente la iglesia en sí mismo, si es la presencia de Dios mismo, ¿no? Entonces no puede ser pecadora, pero sí está compuesta por hombres pecadores. También hay personas santas, pero también los hay.
hay pecado. De ahí entonces la exigencia de un perfeccionamiento moral. Bueno, finalmente, rápidamente algo sobre la iglesia que es apostólica. Eso hace referencia a que la iglesia siempre a lo largo de la historia está unida a los apóstoles originarios como tal, ¿no? En Efesios 2:20 dice, ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Hay dos imágenes, ¿no? Una es, por ejemplo, en San Pablo vemos de que el único fundamento es Cristo, pero en la carta de los Efesios acá dice el fundamento son los apóstoles. También el libro de Apocalipsis habla los 12 cimientos, ¿no? Que son los apóstoles de la Jerusalén celestial. Eh, pero ahora el punto central, fundamental, que sostiene unida la iglesia es esa piedra angular, ¿no? Hace referencia a las construcciones antes de ladrillo que se iban juntando en un arco así, y evidentemente para que esto no se venga abajo, tiene que haber una piedra que calza ahí arriba y que sostiene todo. Por lo tanto, Cristo es el que sostiene toda la realidad, la unidad de la santidad de la iglesia con su misma presencia, digamos, como tal, ¿no? Bueno, para concluir, bueno, esta apostolicidad se transmite, digo, en la historia, pero fundamentalmente a través del colegio apostólico. Jesús elige a sus 12 apóstoles. A ese colegio se fueron incorporando otros, por ejemplo, Pablo, que no conoció a Jesús históricamente, fue Santiago, por ejemplo, el hermano del Señor, y después, si vamos más adelante, tenemos Timoteo y Tito, estos primeros colaboradores de San Pablo, y finalmente, a principios del siglo segundo, con Ignacio de Antioquía ya aparece el obispo residencial con su senado de presbíteros y diáconos, etcétera, ¿no? Pero es entonces el colegio apostólico que nos remonta. No quiere decir de que cada obispo suceda de un apóstol determinado, no. Es el colegio y el obispo, al ser designado y consagrado, entra a formar parte de ese colegio. Muy bien. Voy a concluir con el Catecismo de la Iglesia Católica en el 870, número 870, dice, la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la Iglesia Católica, entendiendo Iglesia Católica, como se decía antes, romana, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque sin duda fuera de la estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Lumen Gentium número 8. Quiere decir de que fuera de la iglesia, digamos, católica visible así, en comunidades que ortodoxos, evangélicos, digamos, de los protestantes tradicionales, por decir así, que tienen los mismos elementos de la Sagrada Escritura, de la confesión de fe, de la palabra de Dios, bueno, tienen también muchos elementos de santificación. Eso lo vamos a ver en el próximo tema, cuando hablemos de la catolicidad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias entonces por hoy y nos veremos dentro de 10 días.